Pues muy bien, chicos. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una de las condiciones más frecuentes que se llegan a visualizar en la consulta de primer nivel. Y inclusive, pues todos podemos llegar en algún momento a sentir distintos síntomas que se presentan en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, pues hay que precisar que en este momento, a la situación que van a pasar a tercerito, pues hay ciertas peculiaridades que hay que tomar muy en cuenta. ¿Cómo lo son? Pues por qué ocurre y también por qué manifestaciones clínicas el paciente va a acudir con ustedes, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a decir que hoy vamos a ver nada más qué es, lo vamos a tratar de clasificar de acuerdo a las distintas guías que existen, vamos a explicar por qué ocurre y vamos a precisar algunos datos de semiología que ya han, me imagino, revisado con anterioridad o en alguna vez han escuchado, pero lo vamos a revisar en el contexto de la enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE con el fin de que puedan ustedes al finalizar saber cómo aplicar la terminología de las pacientes cuando lleguen y digan, ah, pues yo tengo esa situación, y tú digas, ah, sí, ok. Y sepan cómo realizar o qué preguntar más bien dirigidamente al abordar una patología como esta, para que pues con las siguientes clases que también veremos de síndromes gastroenterológicos, pues puedan integrar un diagnóstico orientado a esto. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se va a definir como un ascenso de ese contenido dentro del estómago o inclusive porciones más inferiores, o sea, gastroduodenales, por arriba de la unión gastroesofágica. Y pues, si ustedes bien saben, podríamos decir que algunas veces ese contenido puede regresar, pero no nos causa síntomas. Sin embargo, en el contexto de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el regreso del contenido gástrico va a causar síntomas e inclusive puede llegar a causar complicaciones severas. Por lo tanto, es importante entender que toda esta enfermedad se ha estudiado desde distintos contextos y varias organizaciones, como ustedes podrán ver en el recuadro de abajo, van a definir el eje de acuerdo a distintas características, ya sea endoscópicas, con pruebas bioquímicas, con clínica y con complicaciones que se presenten en un determinado tiempo. Pero en este momento lo que es importante saber es eso, ¿no? Que solamente el contenido del estómago regresa, ¿no? Y pues eso va a causar problemas en el paciente. A nivel mundial, vean ustedes, la prevalencia del RG no es tan alta, sin embargo, eso no hace que no sea muy común. Sin embargo, en el contexto de nuestro país, vemos que aproximadamente hasta un 20% de los casos en México prevalecen personas con RG, ¿no? Y es muy importante, puesto que, como les decía, va a ser una de las cuestiones clínicas a las que comúnmente ustedes se enfrenten y que los pacientes refieren. Hay factores de riesgo muy importantes para que las personas desarrollen esto. Por ejemplo, que fumen, por supuesto, por todas las acciones que tiene el tabaco a nivel sistémico. La obesidad, porque veremos que dentro de las causas que provocan el ERGE, pues es justamente este fenómeno de masa que puede hacer un incremento en la presión intraabdominal y por lo tanto aumentar el reflujo del contenido gástrico. El consumo de alcohol, por supuesto. La dieta, que es uno de los factores que juegan un papel primordial porque van a ser estos nutrimentos encontrados en distintos alimentos, los cuales puedan modificar el tono basal del esfínter, que ahorita les mencionaré a qué me refiero con esto, que hagan que se debilite o inclusive que no cierre de la mejor manera y por lo tanto, pues suba el contenido del estómago, ¿no? Principalmente las grasas, los picantes, también el chocolate, por ejemplo, y por supuesto, si la dieta está en baja de ciertos alimentos como verduras o frutas que contribuyen a mantener un estado saludable, no solamente el esfínter, sino todo el cuerpo, pues también puede condicionar el problema. Los AINES, algunos fármacos como estos, por ejemplo, o también inclusive algunos bloqueadores de canales de calcio pueden ser también responsables de esta situación. Factores sociales, porque por supuesto, vamos a entender que
distintas características del entorno, como el poder acceder a una adecuada dieta o el consumo de dicho alimento que puede favorecer el vaciamiento gástrico, o inclusive poder tener espacios de recreación donde se pueda realizar ejercicio, pues son factores que van a impactar en el desarrollo de, pues sí, la enfermedad. Y por supuesto, enfermedades psicosomáticas, ¿no? Veremos, o también en sus clases de gastroenterología, van a ahondar en algunos trastornos que no tienen una causa orgánica en sí, sino que se consideran como trastornos funcionales porque justamente hay manifestaciones clínicas responsables de un cierto órgano determinado, pero que no se explican por una causa orgánica, ¿no? Y por supuesto, el ERGE puede entrar dentro de estas situaciones, pero en este caso ya no le llamaríamos como tal. Va a recibir otro nombre. Y hay algo interesante que se ha estudiado mucho sobre los factores protectores. Cabe aclarar que todo lo que les mencioné de factores de riesgo, pues se estudian en distintos análisis estadísticos con distintas poblaciones para poder decir o determinar que estos factores pueden influir. Pero también, al igual que los factores protectores, pues se estudian con base a ciertas características poblacionales y ciertas características clínicas. Y la infección por Helicobacter pylori se ha visto como un factor protector contra la enfermedad por reflujo gastroesofágico, puesto que la bacteria, el Helicobacter pylori, puede causar una atrofia a nivel de la mucosa gástrica y por lo tanto reducir los niveles de ácido, que pues veremos que el principal problema de esta enfermedad del ERGE es este reflujo ácido. Bueno, eso no quiere decir que tengamos que infectar a todos con el Helicobacter pylori, porque verán que los problemas que desencadena la infección por ese también son graves, ¿no? Pero solamente se muestra como un factor que puede proteger. Ahora, vamos a ver brevemente cómo está distribuido la estructura anatómica que nos interesa a nosotros. Es el esófago, evidentemente. El esófago es un tubo muscular. Tiene un diámetro, una longitud, perdón, aproximada de 21 centímetros. Y como podrán ustedes recordar, el esófago tiene una porción cervical, una porción torácica y una porción intraabdominal. Cada una de estas estructuras que ustedes pueden visualizar aquí, como la aorta, las pleuras, la tráquea, la columna vertebral, van a estar en estrecho contacto con el esófago. Lo que es importante determinar aquí, que justamente a nivel de la vértebra C6, inclusive C7, vamos a encontrar estructuras musculares que permiten que el esófago, al momento de que se presente la deglución, puedan abrirse y cerrarse para permitir el paso del bolo alimenticio, ¿no? Principalmente a nivel de la parte superior o de la parte más proximal del esófago, vamos a ver que esta situación que se denomina esfínter está formada por músculos como puede ser, por ejemplo, el músculo cricofaringio, ¿no? Que se va justamente a adosar o a insertar en el cartílago cricoides. ¿Por qué es importante también esto? Porque justamente también hay otros músculos asociados, como el músculo inferior constrictor de la faringe, que también permiten que al momento de que nosotros hagamos la deglución, pues justamente esta estructura muscular pueda abrirse mientras esta está cerrada y que cuando esta se cierra, pues esta se va a abrir, ¿no? Para que pueda pasar todo el contenido o el bolo alimenticio a través del esófago. Nosotros sabemos que también dentro de las capas del esófago, pues vemos capas musculares, pues, mucosas, submucosas, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa justamente saber es esta parte muscular porque es la que nosotros debemos de pensar que funge como barrera para que el contenido gástrico no se regrese. Ahora bien, lo que me interesa enfatizar ahora es lo siguiente. A esta situación que yo les mencioné se le llama esfínter esofágico superior, que en resumidas cuentas, el músculo cricofaringio junto con músculos constrictores inferiores de la faringe va a fungir como este esfínter superior. Pero si hay un esfínter superior, también debe de existir, o debería más bien de existir, un esfínter inferior, que es el que nos va a competir en esta situación. ¿Por qué? Porque ese esfínter inferior se va a desarrollar a nivel del hiato diafragmático, recordando que
Pues el diafragma es este músculo plano, casi casi, que va a permitir la subdivisión entre la porción torácica y la porción abdominal. Y dentro de su estructura contiene un anillo que se llama liato, que igualmente son fibras musculares que se disponen de tal manera que permiten la entrada del esófago, ¿no? En esta imagen nosotros podemos ver una ampliación en una vista coronal de cómo sería este hiato, o a lo que quiero darme a entender. Como ustedes pueden ver, el diafragma se abre para permitir el paso justamente del esófago. Y este hiato pues va a tener ciertas estructuras adyacentes que permiten en primera instancia fijarse justamente el esófago y permitir que éste tenga una estructura útil que al momento de que la comida pase se pueda cerrar adecuadamente el esófago y no regrese. Y por supuesto que permita mantener a los órganos intraabdominales en su posición, ¿no? Aquí lo que me interesa resaltar es justamente cómo tenemos algunos pliegues que van a ser estos ligamentos frenoesofágicos que permiten justamente que el esófago se pueda fijar hacia el diafragma y por lo tanto permitir que el esófago pase y no se esté moviendo, ¿no? Ahora, los músculos es lo que nos interesa en mayor instancia porque entonces a lo que yo le voy a llamar el esfínter esofágico inferior, pues justamente va a ser a todas las estructuras musculares que se dan conjuntamente por los músculos del esófago conjuntamente con los músculos propios del diafragma, ¿no? Como ustedes podrán recordar por las clases de anatomía previas e histología, sabemos que el esófago, al ser un tubo que es muscular, pues va a tener capas, ¿no? Una capa longitudinal y una capa circular, ¿no? La capa longitudinal es la que permite justamente que al momento que se presente la peristalsis del esófago, pues pueda haber una retracción como de arriba hacia abajo, mientras que la capa circular, pues es la que permite justamente hacer como un fenómeno cuando ustedes, imagínense, exprimen una jerga que también permite el movimiento del bolo alimentario a través del esófago. Lo que nos interesa es estas capas circulares porque como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, estas capas circulares son las que se van a llegar a insertar eh, justamente a nivel del estómago, en el cardias o en el punto del cardias, que es esta delimitación anatómica donde nos comienza a visualizar la unión propia entre el estómago y la unión con el esófago, y que también veremos que a nivel histológico esas características permiten determinar cuando hablamos del esófago y cuando hablamos del estómago. Recordando que a nivel histológico, las células del esófago son células epiteliales escamosas y a nivel gástrico, pues vamos a ver que son células epiteliales, pero que tienen o que contienen glándulas. Ujú. Entonces, ven ustedes que toda esta disposición de fibras musculares también se van a entrelazar con las propias fibras musculares que presenta justamente el estómago, ¿no? Que como ustedes también podrán recordar, pues el estómago tiene tres capas musculares, una capa que es oblicua, una capa circular y una capa que es longitudinal, ¿no? Pero lo que tenemos que enfatizar justamente es esta unión que se da a nivel del cardias con el esófago. Antes de pasar a la siguiente imagen, algo importante que debemos de conocer entonces que, como les decía, esta intersección que se presenta, pues va a denominarse unión gastroesofágica. Esta unión gastroesofágica a nivel anatómico a veces puede llegar a ser un poco imprecisa porque dependiendo del método con el cual yo observe dicha unión va a ser de donde yo delimite. Quiero mencionar esto para ahorita enfatizarlo con las imágenes de más adelante. Ahora, ¿qué provoca justamente a la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Pues las causas son multifactoriales. No hay una causa establecida como única, sino que son distintos componentes que van a influir a nivel de la estructura previa que les mencioné, muscular del esfínter esofágico inferior, que como fin último va a generar una incontinencia de la barrera de la unión gastroesofágica. Ahora, ¿qué puede causar esta incontinencia?
Hay estudios que nos muestran que a veces el esfínter esofágico inferior tiende a relajarse de manera transitoria. Y ese es el mecanismo más común que se ha visualizado. Ahorita lo vamos a ahondar en mayor profundidad. Hay otras situaciones que pueden alterar propiamente a los músculos del esfínter esofágico inferior, como por ejemplo que tenga una hipotonía basal, o sea, traducido en otras palabras, que la fuerza de contracción que tiene naturalmente el esfínter no esté bien, ¿no? Por estudios manométricos se pueden visualizar estas deficiencias. Puede ser también que esté acortado, ¿no? Que la capa longitudinal del esófago tal vez acorte el esófago de una manera que no debe de ser en el momento de la deglución y por lo tanto tampoco pueden distenderse adecuadamente parte de los músculos circulares y pues por lo tanto, perdón, pues va a generar esta situación a nivel del esfínter. Puede ser también una cuestión anatómica como las hernias, ¿no? Que provoque que la estructura no se encuentre en una posición adecuada y por lo tanto genere una ruptura en esta barrera porque no está bien puesto. Otras cuestiones pueden ser las que incrementen la presión intraabdominal. Entonces, ustedes piensan en todas aquellas cuestiones que incrementen la presión. La obesidad, por ejemplo, el levantamiento de pesas, algún tumor o el mismo embarazo, ¿no? Que van a ser fenómenos de masa que justamente van a sobrepasar como la fuerza que tiene el esfínter y por lo tanto dificultar su cierre. Factores gástricos, por ejemplo, como una hipersensibilidad esofágica, que al momento de que los alimentos pasan, las células de terminaciones nerviosas, que recuerdan que hay un plexo a nivel esofágico, pues se sobreestimulen de cierta manera y por lo tanto creen también esta abertura del esfínter. Una hipersecreción ácida también puede ser una condición que genere incontinencia de la barrera de la unión gastroesofágica, tomando en consideración como el ejemplo más claro la enfermedad de Zollinger-Ellison, que es un hipergastrinoma, que justamente puede generar esta hipersecreción ácida. También puede haber otras cuestiones que disminuyan el vaciamiento gástrico, ya sea alguna tumoración, alguna úlcera duodenal que cause inflamación, etcétera, ¿no? Factores externos. Por supuesto, los alimentos, principalmente las grasas, aquí no son grasas, perdón, el alcohol, el chocolate, algunos alimentos que tienen picante, ¿no? O inclusive también la menta, que pueden ser, o la hierbabuena, que pueden incrementar, perdón, disminuir la fuerza del esfínter. El tabaco, por supuesto, y los fármacos, ¿no? Como los antagonistas de canales de calcio, porque si nosotros vemos el mecanismo de acción, al menos de este medicamento, podemos ver que pues si antagoniza a los receptores o a los canales de calcio más bien, pues el calcio es importante para la contracción muscular y pues si no está, no vamos a tener una adecuada contracción. Entonces, son muchas causas, pero aquí les resumí como las más comunes. Ahora, lo que nos interesa al momento de entender la fisiopatología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es ver que hay distintos niveles, como ustedes se dieron cuenta, en donde el compromiso que se lleve a ese nivel puede repercutir justamente en la función de la barrera gastroesofágica, ¿no? Puede ser, por ejemplo, a nivel neurológico, donde tengamos una sensibilización central por cuestiones de estrés, ¿no? Por cuestiones también de tensión, que justamente nos hagan disminuir la fuerza de este esfínter, ¿no? O inclusive algunas situaciones también donde personas tienen una hipervigilancia, en donde constantemente consumen algo y están atentos a cómo es este alimento o cómo están procesando ese alimento y que al fin puede causar una situación de estrés que abra o que aperture este esfínter esofágico interior. Podemos ver problemas a nivel de la mucosa que van a ser justamente también factores que pueden ayudar o más bien poner en detrimento la funcionalidad normal del esófago. Como ustedes pueden ver, hay problemas que pueden involucrar la inervación del esófago, ¿sí? Que justamente en estos trastornos que se conocen como las disfagias
o también las acaláceas, pues pueden contribuir a que se llegue a presentar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. También la magnitud de los síntomas depende sobre todo en la integridad que tenga la mucosa propia del esófago, que si al verse pues destruida o dañada, esto puede contribuir a que el reflujo gastroesofágico se acentúe. También cuestiones de la peristalsis esofágica, que hay un adecuado movimiento del esófago que se pueda contraer de la mejor forma para permitir el paso y por supuesto que involucre un adecuado cierre y un adecuado o una adecuada apertura más bien de los esfínteres, ¿no? Y por supuesto el aclaramiento que tiene al momento de que nosotros deglutimos, saben ustedes que tenemos que pasar saliva y esta saliva también ayuda a permitir aclarar el esófago y funge también como un mecanismo de protección contra sustancias ácidas o sustancias biliosas, ¿sí? Entonces es muy importante. Y ahora, a nivel también del estómago, como ya les mencionaba, pueden existir situaciones como justamente que la barrera antirreflujo esté mal, que los músculos no estén adecuadamente posicionados, que haya cambios anatómicos como la hernia yatal, que se forme un tipo de estructura que se conoce como bolsa ácida, que cuando nosotros consumimos un alimento, esta bolsa ácida se forma ya que el ácido se sobrepone al bolo alimenticio por encima justamente de los alimentos que hemos consumido y el espacio que abarca todo ese recubrimiento ácido por encima de esos alimentos puede llegar a sobrepasar distintas estructuras como por ejemplo el cardias, la unión gastroesofágica y por supuesto sobrepasar el diafragma y una cierta porción de ese ácido irse hacia el esófago y causar problemas, ¿no? Y también, como les decía, problemas en el vaciamiento gástrico, ya sea por una obstrucción, por alguna tumoración, por alguna enfermedad ulceropéptica que cause una inflamación y que por lo tanto impida el vaciamiento gástrico. Ahora también es muy importante saber que hay características que nos van a orientar a saber qué tipo de reflujo tiene el paciente y también a saber en qué manera o en qué medida se perpetúa la enfermedad. Por lo tanto, lo más común es que el ácido sea una de las características de ese reflujo que nos devuelva el estómago, ¿no? Sabiendo que el pH del estómago es sumamente bajo, ¿no? Menor a 4. Podemos tener algunas situaciones donde el reflujo es no tan ácido y esto se debe porque precisamente algunos pacientes pueden consumir fármacos que modifiquen el pH del estómago, como los inhibidores de la bomba de protones, y por lo tanto causen un reflujo no tan ácido, que sí cause molestias, pero que a diferencia de un reflujo que sea meramente ácido, pues pueda no ser tan dañino o más bien tan molesto en primera instancia. También podemos ver el reflujo que sea de contenido biliar, que ese reflujo de contenido biliar tiende a ser amargo, ¿no? Vamos a ver también que otra de las características del reflujo es que no solamente puede ser un líquido, sino que también puede ser un gas, donde muchas personas estén eructando. Y este se acompaña igualmente de algunos síntomas que ahorita mencionaremos y que por lo tanto sea también un indicador de que esa persona puede estar cursando con reflujo. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Vamos a ver entonces nosotros, que como ya lo hemos mencionado, parecerá muy reiterativo, pero que quiero que quede muy claro. Cuando nosotros consumimos un alimento, lo que pasa normalmente es lo siguiente. Yo hago una peristalsis en el esófago, permito relajar el esfínter esofágico inferior junto con las estructuras anatómicas como lo son el diafragma, ¿no? Y por supuesto el cardias, y permite propiamente que el bolo pase hacia el estómago. Una vez que este esfínter esofágico sensó que el alimento ya pasó, se tiene que volver a contraer para evitar que haya un reflujo y propiamente se llevará a cabo el proceso de digestión enzimática a nivel del estómago. Pero, como ustedes pueden ver, en una enfermedad por reflujo gastroesofágico, eso no pasa porque el esfínter no está funcionando bien y se regurgita el contenido ácido del estómago. Esto ya queda muy claro, pienso yo.
es muy lógico entenderlo también. Pero vean ustedes aquí. Esto es lo que me interesaba también explicarles, que justamente la unión gastroesofágica va a estar delimitada por esta transición que hay de epitelios entre el estómago y el esófago, ¿no? Entonces, cuando este reflujo pasa, tenemos que considerar que tiene que sobreponerse o sobrepasar esa unión gastroesofágica para que comience a causar síntomas y que esos síntomas impliquen complicaciones graves que puedan poner en peligro la integridad de la mucosa del esófago. Vamos a ver uno de los mecanismos que puede hacer esta situación. Cuando nosotros vemos justamente esta unión gastroesofágica, nuevamente retomamos el diafragma y también vemos que las estructuras musculares propiamente del estómago permiten fijar y conjuntamente con el diafragma al esófago y permitir que esta función del paso del alimento se lleve a cabo de la mejor manera. Hay un ángulo que es muy importante que nosotros conozcamos, un ángulo obtuso que se llama el ángulo de His, que va a funcionar como una válvula. Una válvula que al momento de que los alimentos pasen al estómago y quieran regresar, esta válvula que está aquí se tope e impida su retorno o que se regurgite, ¿no? Sin embargo, cuando veamos que se disminuye la presión, ya sea, por ejemplo, porque el esfínter no funciona bien. Hay una cuestión que a nivel muscular no le permite llevar a cabo su función, ya sea una hipotensión, ¿no? O una hernia tal, pues el, digamos que el esfínter va a tender a distenderse, como lo indican las flechas, se va a abrir y por lo tanto va a incrementar esta apertura y va a poder pasar el contenido gástrico. Hay otras cuestiones que también pueden hacer o disminuir la presión del esfínter, como por ejemplo la tos crónica. Entonces, si ustedes un día abordan a un paciente que tenga EPOC o que tenga asma o alguna condición que le cause una tos crónica, deben ustedes intencionadamente buscar que esa persona no esté cursando también con sintomatología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque el estar tosiendo, si ustedes tosen en este momento, van a disminuir la fuerza del esófago, ya que distienden también el diafragma, ¿verdad? Otras cuestiones son como la dismotilidad, que son enfermedades muchísimo más, muchísimo más complejas, que van a involucrar propiamente la peristalsis, llámese la calasia, por ejemplo. Y como ya les veía, cuando incrementa la presión, pues también puede hacer que se distienda este esfínter y por lo tanto pase, ¿no? También hay una cuestión a nivel neurológica que es la que se explicaba en un principio que les mencionaba, que es la más común, que son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Porque resulta que cuando nosotros comemos un alimento, entra al estómago, pero se sensa a nivel del diafragma, a nivel de la musculatura del esófago y también a nivel de la musculatura del estómago, a nivel precisamente de ese ángulo de His que va a ayudar a formar una válvula, se sensan aferencias vagales que van a llegar a un tracto, al núcleo del tracto solitario, que una vez que lleguen aquí, se va a censar un fenómeno de relajación, que una vez que se sense ese fenómeno de relajación, pues va a transmitirse una eferencia frénica que permita justamente estar descontrayendo este esfínter esofágico inferior y por lo tanto provocando que se presente la enfermedad por reflujo gastroesofágico. No se sabe a ciencia cierta por qué algunas personas pueden llegar a tener relajaciones transitorias del esfínter esofágico, pero se cree justamente que gracias a este mecanismo, muchas de las personas que sí tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico tienen una alteración en la relajación de la musculatura. Entonces, es otra de las explicaciones que se da del por qué se presenta esta condición.
Otra situación también importante es como esta situación defectuosa a nivel anatómico y que lo más representativo son las hernias diafragmáticas, pero no olvidemos que también pueden existir tumores o fenómenos como la esclerodermia que también pueden dañar a nivel del esófago, pero lo más común es la hernia, donde vean que a través del hiato ciertas estructuras intraabdominales pasan, ¿no? Dentro de las hernias diafragmáticas tenemos 4 grados, siendo el grado uno el grado o el grado A más común, donde solamente se forma un saco herniario muy discreto. Ven ustedes que usualmente el esófago tiene que verse como un tubo normal, pero cuando presentamos las hernias, pues justamente esto se forma un pequeño saquito, sin permitir el paso de estructuras intraabdominales. Pero como tal, al permitir que se forme un saco herniario, pues se forma la funcionalidad del esfínter esofágico inferior, la barrera gastroesofágica se ve permeable y por lo tanto el contenido del estómago puede ingresar. Hay otras situaciones más graves, como lo son justamente los defectos anatómicos que involucran ya el paso anatómico de estructuras como intestino o ya parte importante del estómago. Ahora, las manifestaciones clínicas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, las más comunes son tres, que es la pirosis retroesternal, la regurgitación ácida y el dolor retroesternal. Tres características clínicas que tienen una semiología muy importante. En dolor torácico, como cualquier otro dolor, es importante indagar las características que lo definen, ¿no? Y en el caso de un dolor torácico por reflujo gastroesofágico, vamos a ver que al momento de que aparece, es una aparición después de comer, es una aparición postprandial. La duración aproximada puede llegar a ser desde 10 minutos hasta 1 hora. Y eso es algo importante de interrogar porque muchos pacientes llegan con síntomas que pueden perdurarles incluso un poco más, pero en general esta es la hora o el tiempo promedio en el que se encuentran. ¿Qué características les pueden referir? Pues que sienten que eso, que les arde, que tienen una sensación urente, ¿no? Algunos les dicen en la boca del estómago, pero nosotros tenemos que ser capaces de delimitar la región anatómica donde se encuentra, justamente a nivel subesternal o retroesternal y a nivel del epigastrio son las localizaciones donde se puede presentar esa sensación urente. Y habrá situaciones que puedan agravar justamente este dolor, como por ejemplo los pacientes que se encuentran en decúbito y que al momento de que consumen antiácidos se alivia o mejora este dolor. La pirosis es una sensación de quemazón retroesternal o también un ardor esofágico. Comúnmente la pirosis aparece en el epigastrio. Puede llegar a ascenderles hasta la garganta a nivel de la hipofaringe. Se puede llegar a irradiar hacia la espalda. Esto es muy raro que suceda, siempre o comúnmente se encuentra localizado, pero lo que sí que esta sensación de quemazón tiende a empeorar luego de que se ingieren los alimentos o al adoptar el decúbito y que igualmente mejora con antiácidos. La regurgitación es una aparición espontánea que no generó un esfuerzo por parte del paciente de este contenido gástrico o esofágico a nivel de la boca. Puede contener contenido gastroalimentario o inclusive solamente se puede sentir esa sensación ácida, pero lo que sí debemos de saber que es muy importante es que puede generar aspiraciones laringeas y por lo tanto puede ocasionar accesos de tos. Y en algunos pacientes puede ser esa regurgitación tan importante que inclusive les cause sensaciones de ahogo y los despierten incluso por la noche, que como podrán ver más adelante en sus clases de gastroenterología, esta situación es una de las indicaciones por las cuales los pacientes pueden requerir una intervención quirúrgica. Los tres síntomas que les mencioné serían como la tríada clásica de alergia, pero deben de saber ustedes que también existen síntomas atípicos que justamente se van a explicar por la fisiopatología que les mencioné hace un momento. Si nosotros veíamos que hay trastornos de la motilidad del esófago y que puede condicionar la aparición de alergia, pues no es nada raro que también estas personas presenten disfagia, que podremos nosotros saber que es la dificultad del paso del alimento.
Pueden inclusive llegar a tener sangrados cuando las lesiones de la mucosa del esófago son tan graves, porque justamente esta perpetuación del reflujo ácido, pues va a generar daños en la mucosa y por lo tanto puede generar laceraciones y sangrados. La tos crónica, que si bien los pacientes que tengan alguna enfermedad como la tos, pues ven ustedes que al momento de que se presenta la tos, también las aferencias vagales y frénicas están presentes y por lo tanto, si alguien tose, pues puede distender el esfínter esofágico inferior, ¿no? El asma, a pesar de que no se ha establecido una asociación muy clara, se ha visto que algunos pacientes que presentan enfermedad por reflujo gastroesofágico pueden generar asma. Por lo tanto, también vean ustedes que si nosotros pensamos que hay un reflujo constante del contenido ácido, pues puede generar una inflamación a nivel de la laringe, ¿no? Y por supuesto, si es en el nivel de la laringe, ustedes saben que ahí se encuentran también las cuerdas vocales y por lo tanto se pueden inflamar y ocasionarles ronquera. E incluso si ese reflujo ya es sumamente profuso y llega hasta la orofaringe, pues puede lesionar también el paladar o los dientes, causando erosiones dentales que ustedes lo van a percibir como estos daños en el esmalte que ya no se ven claros, sino que ya se ven muy amarillentos y con inclusive tintes anaranjados. En esta situación también les muestro una endoscopia donde vemos justamente esta inflamación de la laringe y que una vez que se consolide este proceso a nivel de la laringe, vamos a llamarlo reflujo laringofaringio y en algunas literaturas ustedes lo pueden encontrar como este síndrome de Cherry, que justamente se va a caracterizar por esta inflamación a nivel de la laringe, por accesos de tos, por esta situación de ronquera y inclusive puede llegarles a producir otitis. Ahora, la disfagia, pues esta sensación de dificultad para deglutir. ¿Y por qué les pongo esta disfagia? Bueno, esta definición, porque justamente si sabemos que se refiere a los problemas del tránsito alimentario, debemos de nosotros saber si los alimentos que se les dificulta pasar al paciente son sólidos o son líquidos. Y por lo tanto, nunca se olviden de interrogar estos aspectos sobre a qué le cuesta más trabajo pasar, ya sean sólidos, líquidos y sólidos, cuándo le comenzó, si es intermitente o persistente, si es progresiva y en el contexto de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es muy importante saber si es progresiva y si por supuesto tiene síntomas asociados como lo podrían ser o constituir el síndrome de Cher. ¿Y por qué es importante que sea progresiva o no? Porque justamente si nosotros vemos que hay un daño que se consolidó a nivel del esófago, podemos ver que nos traduce a un proceso neoplásico o inclusive una constricción de el mismo. Y es muy importante porque eso puede poner en peligro la vida del paciente. Este cuadro se los pongo para que ustedes lo puedan revisar con más calma porque es muy importante que tomen a consideración estas características, pero aún así verán más adelante una clase completa sobre disfagia. ¿Y por qué les decía esto? Porque justamente tienen que prestar mucha atención a síntomas que sean sugestivos de la malignidad, como lo pueden ser síntomas típicos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y tres características clínicas importantes: que su paciente les diga que tiene disfagia progresiva, que ha perdido peso involuntariamente, más del 10% de su peso y que tenga sangrados. ¿Por qué? Porque justamente estos son datos que nos pueden orillar a las complicaciones más frecuentes que da la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como lo puede ser el esófago de Barrett, la esofagitis erosiva y una estenosis esofágica. Y que por supuesto, si se llegan a perpetuar estas complicaciones en una forma más agudizada, pues ya podemos entonces hablar de los adenocarcinomas del esófago. Ya casi para finalizar, existe también entonces, debido a esta gran cúmulo de síntomas clínicos, una clasificación de síndromes que son esofágicos y síndromes que son extraesofágicos, donde vamos a ver que algunos síndromes, al causar síntomas, van a poder causar erosiones o no. En el síndrome sintomático típico, pues tenemos el síndrome típico de reflujo gastroesofágico, que es regurgitación ácida, dolor retroesternal y por supuesto la pirosis.
Y algunos síndromes pueden acompañarse con daño a la mucosa o sin daño a la mucosa, pero los que dañan la mucosa son principalmente la esofagitis erosiva, la cestinosis, el esófago de Barrett y por último el adenocarcinoma. Hay síndromes extraesofágicos que ya les mencionaba, que tienen asociaciones establecidas como el tos por reflujo, el reflujo laringofaringeo, que pues van a constituir propiamente este síndrome de Cherry, y por supuesto asociaciones propuestas que no se han estudiado con total certeza, pero que se ve que se pueden desarrollar, como faringitis, sinusitis crónicas, inclusive hasta la fibrosis pulmonar idiopática o otitis media recurrentes, pero estas asociaciones no se han analizado de una forma tan estrecha. Y ya para finalizar, no vamos a profundizar en el tratamiento porque no es el tema de hoy, pero saber que para saber el diagnóstico, los pacientes tienen que tener molestias 2 o más veces por semana y eso es importante en los pacientes que no tienen datos de alarma, como lo puede ser el sangrado, la pérdida de peso, la disfagia progresiva y en pacientes jóvenes, porque ustedes siempre piensen que un paciente entre más grande de edad sea, pues tiene mayor riesgo de desarrollar ciertas complicaciones porque ciertos mecanismos ya no los va a tener tan bien cimentados porque justamente vamos a tener un proceso de envejecimiento. Se pueden hacer pruebas terapéuticas con IVPs para valorar justamente si mejoran al momento de administrar estos fármacos. Propiamente, si se mejoran al administrar estos fármacos, podemos decir que es seguro que la persona está teniendo enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, no se olviden que hay otras enfermedades que también pueden condicionar el alivio a través de la administración del IVP. La historia clínica y la exploración física, por supuesto, cualquier situación de masa, tumoración, crecimiento abdominal, problemas de disfagia, de interrogar bien los síntomas, nos van a ayudar a diagnosticar esta situación. Estudios más específicos como la endoscopías, las manometrías, ayudar a mejorar el estilo de vida de los pacientes, como el consumo de ciertos alimentos y, por supuesto, la terapia medicamentosa, como los IVPs o inclusive hasta llegar al tratamiento quirúrgico. Entonces, por mi parte, sería todo de reflujo gastroesofágico. Traté de ser lo más conciso y breve y listo. No sé si tengan alguna duda. Voy a dejar de grabar. ¿Les quedó dudas, chicos?